Estimados amigos y hermanos en Cristo, bienvenidos nuevamente a Tiempo de Buenas Nuevas, el canal donde usted encontrará mensajes que le ayudarán a entender los temas que quizás hasta hoy usted no los tenía muy claros o posiblemente los había entendido de una manera diferente. En el video anterior vimos qué es realmente nacer de nuevo. Y vimos que nacer de nuevo es nacer del Espíritu, es nacer de lo alto. Hoy veremos un tema totalmente diferente y misterioso, como es el tema de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Y para ello, principio con lo siguiente. Es indudable que todo mundo, cristiano o no cristiano, o creyente o no creyente, como se dice a nivel popular, quiere saber qué sucede en el momento en que una persona se muere. Surgen preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasaría con su alma? ¿O qué pasaría con su espíritu? ¿Estará vivo o estará muerto? ¿Será cierto que los muertos ven desde el cielo? ¿Será cierto que los muertos pueden ayudar a los vivos? Ok. Ninguna respuesta sería correcta, oiga esto, ninguna respuesta sería correcta si no tuviéramos la revelación bíblica. Este documento es la mayor bendición que Dios le ha heredado a los seres humanos. Esta es la palabra revelada e inspirada de Dios. La única verdad que existe en el mundo está escrita en esta bendita palabra. Hoy con toda seguridad podemos saber qué es la muerte, qué tipos de muerte existen. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Cuál es la situación en que se encuentran los muertos? Etcétera. Principio entonces con lo siguiente, aclarando qué es la muerte. La muerte, en pocas palabras, es separación. Del mismo modo que el divorcio es la muerte del matrimonio y en donde hay una separación de los cónyuges, también la muerte es separación. La muerte es la línea divisoria entre el tiempo del hombre y el tiempo de Dios. Diríamos que es la línea divisoria entre el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. En el momento en que una persona se muere, su destino eterno queda fijado para siempre. Póngale atención a esto. Si no lo sabía, quiero que sepa que en el momento en que una persona se muere, en ese momento queda fijado su destino para siempre. Ese destino eterno no puede ser modificado por nada ni por nadie, ni siquiera Dios con todo su poder puede modificar ese destino eterno, porque no es Dios el que decide a dónde se va cada persona después que se muere. Es usted, soy yo los que decidimos en vida dónde vamos a ir a pasar nuestra eternidad. Los muertos ya no están conscientes del tiempo terrenal, porque para ellos el tiempo terrenal ya terminó. Ellos están en el tiempo celestial, se lo repito. Los muertos ya no tienen conciencia del tiempo Cronos, porque ellos ya están en el tiempo Kairos, en el tiempo de Dios. Ellos están en otra dimensión y diríamos en otra vida. La muerte es el paso del mundo visible, este mundo donde vivimos, al mundo invisible. Sí, la muerte es el paso de este mundo material al mundo celestial. Ok. El ser humano, quiero que sepa que el ser humano fue creado inmortal. La obra de Dios es perfecta de tal manera que el ser humano fue creado inmortal. Sin embargo, la muerte entró al mundo por el pecado de Adán. No fue voluntad de Dios que el ser humano fuera mortal, no. Dios no creó mortal al hombre, pero el ser humano fue desobediente a Dios y por ello fue que la Escritura nos dice que entró la muerte y la muerte pasó para todo ser humano. Existen dos tipos de muerte.
aunque ya lo vimos en un video anterior, existen dos tipos de muerte: la muerte espiritual y la muerte corporal, física o material, como usted le quiera llamar. Veamos entonces estos dos tipos de muerte. La muerte espiritual es la separación entre Dios y el ser humano. Esta muerte entró, como le dije, en el momento de la caída y fue consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. En Génesis 2, 16 y 17, Jehová le dijo a Adán y Eva lo siguiente. Si tiene ahí su Biblia, por favor, busque Génesis capítulo 2 y vamos a leer los versículos 16 y 17. Si usted tiene ahí su Biblia, si tiene la versión Reina Valera, le va a decir esto. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En esta cita, Dios le advirtió a Adán y a Eva que no fueran a ser desobedientes a sus mandatos. Sin embargo, usted sabe perfectamente que Adán y Eva hicieron lo que quisieron, y eso fue el motivo por el cual la muerte entró al ser humano. Y desde entonces morimos, y hasta el último ser humano que nazca en esta tierra va a morir. La muerte corporal o muerte física es la separación del cuerpo y el espíritu humano. La segunda muerte es la muerte corporal o muerte física y se refiere a la separación del cuerpo y el espíritu humano. A eso se refiere Romanos 6:23 cuando se lee que la paga del pecado es muerte. Sí, en Romanos 6:23 en nuestra Biblia debería decir: la paga del pecado de Adán y Eva fue la muerte de todos los seres humanos que vengamos acá a esta tierra. En la muerte corporal, el cuerpo al morirse cumple lo que se revela en Génesis 3:19, donde Jehová le dijo a Adán: del polvo vienes y al polvo volverás. Sí, del polvo vienes y al polvo volverás. Toda persona, después de que se muere, su cuerpo lo llevamos en un ataúd a una tumba y ahí se convierte en polvo de la tierra. Muy bien, ¿y dónde están los muertos? Esa es una de las preguntas más comunes a nivel popular. El día que muere un cristiano, ese día es el fin de su vida terrenal. Pero como en vida recibió la vida eterna a través de Jesucristo, es decir, en el momento en que reconoció a Jesucristo como su Señor, el día de su muerte es también el día de su llegada, oiga, a la presencia de Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:8 dice lo siguiente. Si tiene ahí su Biblia, acompáñeme a leer 2 de Corintios 5:8, en donde dice el apóstol Pablo lo siguiente, y dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Ok, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo con esta cita? Oiga, dice, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, es decir, estar muertos. ¿Para qué? Para estar presentes en el Señor. Y en Filipenses 1:23, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Si tiene ahí su Biblia, acompáñeme a Filipenses 1:23, donde el apóstol Pablo a los cristianos de Filipos les dice lo siguiente: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Ok, ¿qué significa esta cita? El apóstol Pablo, cuando dice estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir, es decir, que quiere morir. A él le da lo mismo morir. ¿Para qué? Para estar, dice, con Cristo, lo cual es mucho mejor, dice, que estar en esta tierra. El cristiano sabe que la muerte no es el final de todo.
es el final de su vida material, pero también es la puerta donde Jesucristo llega a recibirlo para que viva con él. En el momento de su muerte, el cristiano en el momento de su muerte, el cristiano se despide de su familia carnal aquí en la tierra y se quedan llorando. Pero en ese mismo momento llega Jesucristo para llevarlo, para que esté junto a su familia espiritual y junto a él también. Al hecho de vivir junto a Jesucristo es a lo que bíblicamente se le llama paraíso. Sin embargo, cuando muere una persona no cristiana, oiga esto, cuando muere una persona no cristiana, ese día también es el final de su vida terrenal. Pero como en vida no recibió la vida eterna porque no reconoció a Jesucristo como su Señor, el día de su muerte es el día de su llegada al Hades, no a donde está Cristo, al Hades, tal como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16, que vamos a verlo más adelante. En la actualidad, tanto los muertos cristianos como los muertos no cristianos están en espera del juicio final, que será en el momento en el cual el Señor vendrá y definirá el destino eterno para cada persona. ¿Y los muertos están conscientes? En el pasaje del hombre rico y Lázaro el mendigo, nuestro Señor Jesucristo hizo saber que los muertos sí están conscientes de su situación. Acompáñeme a leer Lucas capítulo 16 y versículos del 19 al 31. En esa cita se lee lo siguiente. En ese pasaje el título es El rico y Lázaro. Y ahí se lee lo siguiente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán de que alguno se levante de los muertos. Ok. ¿Qué nos explica o qué aprendemos de esto que enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Primero, que las personas que se mueren sin haber recibido la salvación en vida llegan al Hades, allá al lugar de tormento donde estaba el hombre rico. Segundo, que las personas que se mueren salvas, es decir, aquellas que se murieron habiendo recibido a Jesucristo como su Señor en vida, llegan al seno de Abraham, que es lo mismo que Jesucristo llamó paraíso.
allá donde estaba Lázaro, el mendigo, dice, como cuyo nombre, dice Agustín de Hipona, estaba inscrito en el libro de la vida. Por eso Dios le llama por su nombre. Tercero, que en el Hades, el hombre rico, de quien no aparece su nombre, porque de seguro no estaba inscrito en el libro de la vida, él estaba en tormento, él estaba consciente de su tormento y de su situación y recordaba perfectamente que su familia, al igual que él, no era creyente. Cuarto, que entre el seno de Abraham y el Hades hay una gran cima que los separa. De manera, dice, que los que están en un lado no pueden pasar al otro. Esto significa que los que llegan al paraíso no pueden pasar al Hades, ni los que están en el Hades pueden pasar al paraíso. ¿Cuál es la gran cima que los divide? Esa cima se llama Jesucristo. Si usted en vida reconoce a Jesucristo como su Señor, el día que se muera, va a ir al paraíso. Pero si se muere sin haber reconocido a Jesucristo como su Señor, va a ir a parar, como el Señor Jesucristo lo dijo, al Hades, al lugar de tormento donde estaba el hombre rico. Eso significa que quien muere no siendo salvo no puede recibir la salvación estando ya muerto. Quinto, que una persona que muere no puede ayudar a nadie. Del mismo modo que Lázaro, el mendigo, no pudo ser enviado a ayudar a los hermanos del hombre rico para que se salvaran. Recuerden, una persona muerta no puede interceder ni puede ayudar a nadie en esta tierra. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la creencia popular de que los muertos pueden interceder por nosotros o que pueden ayudar a los muertos, esa es creencia humana. Esa no es palabra de Dios. Y termino con esta cita que está en el Antiguo Testamento. Está en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Oiga, desde el Antiguo Testamento ya se sabía cuál era la situación de los muertos. Póngale mucha atención a estas citas de Eclesiastés 9, 5 y 6, donde dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Oiga, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Un muerto, dice Eclesiastés 9:6, ya no tiene parte en todo lo que se hace debajo del sol. En las versiones bíblicas católicas se lee que los muertos no tienen nada que ver en lo que se hace encima de la tierra. ¿Qué significa eso? Que un muerto no puede interceder por nosotros, no puede ayudar a nadie, porque está en otro mundo. En este mundo estamos nosotros, en nuestro mundo terrenal. Ellos están en un mundo espiritual. Muy bien. ¿A qué conclusiones llegamos a través de este estudio? Primero, que la muerte, dijimos, es separación y que es la línea divisoria entre el mundo terrenal donde vivimos y el mundo espiritual. Es la línea divisoria entre el tiempo cronos, dijimos, y el tiempo kairos, entre el tiempo del hombre y el tiempo de Dios. Segundo, que en el momento en que una persona se muere, su destino eterno queda fijado para siempre. Oiga esto. En el momento en que una persona se muere, su destino eterno queda fijado para siempre y ya no puede ser modificado por nada ni por nadie. Ni Dios puede modificar el estado eterno. Es usted, soy yo los que decidimos a dónde vamos a ir a parar en el momento de nuestra muerte. Si usted todavía creía que muerto alguien puede hacer por usted, por el alma suya, nuestro Señor Jesucristo dice: no, ya no se puede hacer nada. Así que si usted no ha reconocido a Jesucristo como su Señor para que le dé la vida eterna, yo le invito a que lo haga en vida. Tercero, que el ser humano fue creado inmortal.
Pero como consecuencia del pecado de Adán y Eva, el hombre se convirtió por su desobediencia en un ser mortal, en un ser que vive una cantidad de años y luego se muere. Cuarto, que hay dos tipos de muerte. La muerte espiritual, que es la separación entre el hombre y Dios. Y la muerte corporal, que es la separación del cuerpo y el espíritu humano. Quinto, que hay dos tipos de muertos. Muertos cristianos y muertos no cristianos. Diríamos así, muertos salvos y muertos no salvos. Los muertos cristianos, dice la Escritura, están en el paraíso. Y los muertos no cristianos, la Escritura nos muestra que están en el Hades, donde estaba el hombre rico. Sexto, que una persona que se muera no siendo salva ya no puede recibir la salvación estando muerta, porque para ser salvo hay que confesar con la boca y un muerto ya no puede hablar. Séptimo, que una persona muerta espiritualmente sí está consciente de su situación, pero no puede interceder ni puede ayudar a nadie en esta tierra. Del mismo modo que Lázaro el mendigo no pudo ser enviado a ayudar a los hermanos del hombre rico para que se salvaran de llegar al Hades. Muy bien, con esto termino este tema interesante y misterioso que se llamó ¿qué es la muerte? ¿Y qué sucede después de la muerte?